Mi nombre es Paige Afton y tengo 32 años. Hace 3 días, me senté en la oficina de un abogado, leí una sola hoja de papel, y me reí tan fuerte que el abogado dejó su pluma y me preguntó si necesitaba un vaso de agua. Mis padres no me habían hablado en 2 años. Ni una tarjeta de cumpleaños, ni un solo mensaje de texto. Luego su abogado me envió un documento, una página. Necesitaban mi firma para vender la casa del lago de mi abuelo, el único lugar en el mundo que alguna vez me pareció un hogar. Se suponía que ese documento me quitaría algo. En cambio, me entregó lo único que mi familia nunca me dio. La prueba de que alguien creía que valía la pena protegerme. Antes de contarles lo que decía esa carta, tómense un momento para dar like y suscribirse, pero solo si genuinamente disfrutan esta historia. Y mientras están aquí, dejen su ubicación y la hora local en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me escuchan. Ahora, déjenme llevarlos al principio, a la cena de Navidad que terminó con todo. Crecí a las afueras de Knoxville, Tennessee, en un pueblo donde todos le saludaban a todos, y tus asuntos nunca eran realmente tuyos. Mi padre, Gerald Afton, administraba la sucursal local del First Heritage Bank. Un hombre respetado, apretón de manos firme, siempre usaba camisas planchadas a la iglesia los domingos. Mi madre Diane dirigía el grupo de estudio bíblico de mujeres y organizaba el potluck anual de la cosecha. Juntos, parecían el tipo de padres que verías en un marco en Hobby Lobby. Y luego estaba Meredith, mi hermana menor, 3 años más joven y de alguna manera siempre 3 pasos adelante en los ojos de mis padres. Meredith recibió clases de piano. Yo recibí un quizás el próximo año. Meredith recibió un Honda Civic usado para su cumpleaños número 16. Y yo recibí un pase de autobús y una sugerencia de preguntar por trabajo de medio tiempo. Meredith tenía el cuarto más grande porque necesitaba espacio para practicar. Yo compartía una pared con el cuarto de lavandería y aprendí a dormir durante el ciclo de centrifugado. No les cuento esto para que sientan lástima. Se los cuento porque importa. Mis padres nunca me golpearon. Nunca me gritaron. Simplemente me asignaron de manera diferente, como si fuera una partida presupuestaria que podían recortar sin consecuencias. Mi padre tenía una frase que usaba cada vez que yo lo mencionaba. Dejaba su tenedor, me miraba como si yo estuviera siendo irrazonable, y decía, Meredith necesita más ayuda. Tú eres la fuerte, Paige. Eso es lo que me gusta de ti. Le creí durante mucho tiempo. Usé lo de fuerte como una insignia. Trabajé dobles turnos en el restaurante durante la preparatoria, pagué mi propio vestido de graduación, compré mis propios libros de texto. Me tomó años entender que en el vocabulario de mi padre, fuerte no significaba admirable. Significaba de bajo mantenimiento. Significaba ella no se quejará. Significaba no vale el esfuerzo. Fui la primera persona en mi familia en graduarse de la universidad. Una licenciatura en contabilidad de la Universidad Estatal, obtenida mientras trabajaba 25 horas a la semana en una oficina de preparación de impuestos. 4 años. Sin ayuda, sin cofirmante en mis préstamos estudiantiles, solo yo y un despertador puesto a las 5:15 cada mañana. Mis padres dijeron que vendrían. Mi madre eligió el atuendo que usaría. Mi padre preguntó a qué hora abría el estacionamiento. Reservé 4 asientos, 2 para ellos, 1 para Meredith, 1 para mi abuelo, Howard Afton, quien era la única persona que nunca me hizo sentir como una ocurrencia de último momento. La mañana de la graduación, mi teléfono sonó a las 7. Surgió algo. Mi padre dijo, tu hermana se está mudando a su nuevo apartamento. Y necesita ayuda con los muebles. Me quedé de pie en mi cuarto del dormitorio sosteniendo una blusa planchada y un par de tacones que había comprado en oferta.
Podía escuchar a mi madre de fondo preguntándole a Gerald dónde estaba la pistola de cinta. Es solo una ceremonia, llamó mi madre. Ya tienes el título, cariño. Caminé sola por ese escenario, me senté en una fila con familias de extraños, tomé mi propia foto usando el temporizador de mi teléfono, apoyado contra un banco. Esa tarde, mi teléfono volvió a sonar, pero esta vez era el abuelo Howard. Estoy orgulloso de ti, Paige, dijo. Su voz tenía los bordes ásperos, de la manera en que siempre se ponía cuando intentaba no llorar. Y no te preocupes, yo ya me encargué de eso. No supe qué quiso decir. Supuse que hablaba de una tarjeta de graduación, quizás un cheque dentro. No entendería lo que el abuelo Howard quiso decir ese día hasta 7 años después. Conocí a Daniel Reeves cuando tenía 26 años. Estaba recableando el edificio de oficinas donde yo acababa de empezar como contadora junior. Lo escuché antes de verlo, cantando en voz baja mientras trazaba una línea de conducto detrás de los paneles del techo. Algo de Johnny Cash. Desafinado, pero comprometido. Daniel era electricista, con licencia, asegurado, y dirigiendo su propia operación de un solo hombre desde una camioneta de segunda mano con su nombre pintado en el costado. Trabajaba 14 horas al día. Sus manos tenían callos y sus botas estaban rayadas. Y me trajo flores silvestres de una gasolinera en nuestra tercera cita porque dijo que la floristería estaba cerrada y no quería llegar con las manos vacías. Nos casamos cuando yo tenía 28 años. Una ceremonia pequeña, en los escalones del juzgado. El abuelo Howard había fallecido 3 años antes, y aún sentía el vacío que dejó cada vez que algo bueno pasaba y no podía llamarlo. Mis padres vinieron a la boda brevemente. En una cena familiar la semana siguiente, mi padre se sentó a la cabecera de la mesa, miró a Daniel por encima del pollo asado, y dijo: con la clase de calma que te hace dudar si realmente lo escuchaste bien. Pensé que apuntarías más alto, Paige. Un electricista. Eso es un retroceso. Mi madre apretó los labios. Meredith miraba su teléfono. Daniel no pestañeó. En el camino a casa, miró fijo la carretera y dijo: no necesito que tu padre respete mi trabajo, pero necesito que te respete a ti. Quise cortar el contacto en ese momento. Casi lo hice, pero el abuelo Howard solo había fallecido hacía 3 años. Y algo dentro de mí seguía aferrándose. Una creencia terca de que él querría que yo siguiera intentando, seguir apareciendo, seguir siendo la fuerte. Así que me quedé un poco más. Ocurrió en Navidad. 15 personas apretadas en la sala de mis padres. Tías, tíos, primos, el tipo de multitud donde alguien siempre está rellenando el té dulce y nadie nota cuando cambia la música. Meredith me llevó aparte en la cocina. Necesitaba 5,000 pesos. La tercera vez que pedía. Los primeros 2 préstamos, su palabra, no la mía, seguían sin pagarse. Dijo que era para inventario de una boutique que iba a abrir. Dije que no, con cortesía, con claridad. Volvió a la sala con los ojos llorosos y el labio tembloroso. Mi padre se levantó de su sillón reclinable como si tuviera un resorte. ¿Qué clase de hermana se niega a ayudar a su propia familia? Lo dijo lo suficientemente fuerte para que la habitación lo escuchara. La tía Linda se congeló a mitad del versado sobre el ponche. Mi prima Rachel me miró con los ojos abiertos. Has cambiado, Paige, dijo Gerald. Y no para bien. Luego mi madre se inclinó hacia mi tía Carol. De manera cercana y conspiradora y dijo lo suficientemente fuerte. Ha sido así desde que se casó con ese hombre. Honestamente creo que necesita hablar con alguien profesionalmente. La habitación se quedó en silencio. 15 personas. Ni una abrió la boca. La tía Linda miró al suelo.
El tío B tosió y agarró una galleta. Rachel me miró como si quisiera hablar, pero no supiera cómo. Me quedé de pie en el centro de esa habitación y sentí algo que no había sentido desde el día de la graduación. Invisible, rodeada de personas y completamente sola. Me puse el abrigo y besé en la frente al bebé de mi prima Rachel. Daniel ya estaba en la puerta, llaves en mano, mandíbula apretada, y salí de esa casa por última vez. El silencio es algo extraño. Pensarías que se sentiría en paz. 2 años sin las llamadas telefónicas, los viajes de culpa, los campos minados de las fiestas. 2 años sin escuchar a mi madre suspirar teatralmente o a mi padre explicar por qué Meredith necesitaba más. Pero el silencio no está vacío. Está lleno de las cosas con las que otras personas lo llenan. A las pocas semanas de esa Navidad, mis padres tenían una historia y se la contaron a todos. Gerald llamó a parientes. Diane acorraló a amigos en la iglesia. La narrativa era limpia y simple. Paige es mentalmente inestable. Daniel la está aislando de la familia. Necesita ayuda profesional. Mi prima Rachel me llamó en enero. Tu mamá me dijo que estás viendo a un terapeuta. Y dijo que tuviste algún tipo de episodio en Navidad. ¿Estás bien? Nunca le había dicho a nadie que estaba viendo a un terapeuta porque no lo estaba. Mi madre lo fabricó de la nada y lo sirvió a personas que confiaban en ella. Empeoró. Gerald llamó a mi antiguo jefe, un hombre para quien había trabajado durante la universidad, para ver cómo estaba. En un pueblo tan pequeño, una llamada así no es preocupación. Es una granada con un fusible cortés. Rachel me dijo después que mi padre me describió a los parientes como posiblemente un peligro para sí misma. Esas fueron sus palabras. Utilizó el lenguaje de la salud mental como arma contra su propia hija porque ella se negó a entregar 5,000 pesos y sentarse en silencio mientras su madre la llamaba defectuosa frente a la familia. Uno a uno, las llamadas se detuvieron. Tías de las que solía saber algo en Pascua, primos que enviaban mensajes de texto de cumpleaños. Luego el círculo se cerró alrededor de Gerald y Diane como un cordón, y yo estaba fuera de él. Para la primavera, la única persona de mi vida anterior que aún llamaba era Rachel. Daniel y yo nos mudamos a un pueblo 45 minutos al este, lo suficientemente cerca para volver en coche si alguna vez quería. Lo suficientemente lejos para no tener que ver a mi padre en la ferretería los sábados. Me ascendieron a contadora senior en una firma que no conocía a mi familia y no preguntaba. El negocio de Daniel creció. Contrató a un segundo electricista, luego a un tercero. Compramos una casa pequeña con un porche y un jardín trasero y una ventana de cocina que atrapaba la luz de la mañana. Era una vida tranquila, una buena vida. Pero cada Navidad, me encontraba mirando fijo mi teléfono, desplazándome por los contactos antiguos, deteniéndome sobre nombres que no podía traerme a borrar. Nadie llamó, ni una sola vez. Daniel nunca me presionó. Se sentaba conmigo en el sofá, algún partido en silencio, y simplemente estaba ahí. Una noche le pregunté, ¿crees que cometí un error? No dudó. Sabrás cuando estés lista. Y si ese día nunca llega, también está bien. Pasé una vez por la casa del lago, el lugar del abuelo Howard en Cedar Mill Road. El muelle empezaba a inclinarse. La pintura de las persianas se había puesto gris. Reduje la velocidad, pero no me detuve. Dolía demasiado. Todo en esa casa era él. El olor a cedro, el sonido de la puerta de mosquitero, la manera en que siempre tenía una malteada de chocolate esperándome los viernes cuando me recogía de la escuela. Seguí manejando. 2 años pasaron así. Días ordinarios apilados uno sobre otro. Me estaba sanando lentamente, de manera desigual, pero sanando. Luego un martes en marzo, llegó un sobre,
pero tenía la dirección de devolución de un bufete de abogados que nunca había visto antes, y estaba dirigido específicamente a Paige Afton. Ese sobre estuvo en mi encimera de la cocina 2 días antes de que lo abriera. 2 años de silencio y luego una carta de un abogado. Si alguna vez has cortado el contacto con alguien en tu familia y luego has recibido esa llamada o carta inesperada, sabes el sentimiento. Ese frío que te cae en el estómago. Si esta historia te está tocando de cerca, adelante y dale suscribir y dime en los comentarios. ¿Alguna vez recibiste una carta que cambió todo? La abrí en la mesa de la cocina un jueves por la mañana mientras Daniel ya estaba en un trabajo. El café todavía estaba caliente. La casa estaba en silencio. La carta era del señor Brennan, abogado, con sede en el pueblo de mis padres. Membrete profesional, fuente limpia, una página, y declaraba que Gerald Afton estaba iniciando la venta de una propiedad residencial en el 14 de Cedar Mill Road, la casa del lago del abuelo Howard. Y que como posible heredera del patrimonio de Howard Afton, se me pedía que firmara una escritura de renuncia de derechos cediendo cualquier derecho sobre la propiedad. Había una línea de firma al fondo, un plazo de 30 días, y un número de teléfono para la oficina de Brennan. La leí 3 veces. 2 años, ni una tarjeta de cumpleaños, ni un ¿cómo estás?, ni siquiera un correo electrónico en cadena reenviado, y la primera vez que mi familia se comunica. Es a través de un bufete de abogados pidiéndome que entregue lo último que el abuelo Howard tocó alguna vez. Dejé la carta y miré al otro lado de la cocina hacia el pequeño estante de madera que Daniel había construido sobre la estufa. En él estaba la caja de aparejos de pesca del abuelo Howard. Madera de cedro, bisagras de latón, sus iniciales talladas en la tapa. Como si me la hubiera dejado en su testamento. Todavía olía a agua de lago y aceite de linaza. Dentro de esa caja de aparejos, metida contra el fondo, había un sobresellado que había guardado durante 7 años. Lo había encontrado cuando estaba recogiendo sus cosas después del funeral. Papel amarillento sellado con cinta con su letra al frente. Para Paige cuando lo necesites. Nunca lo había abierto. Pensé que era una carta de despedida, algo sentimental, algo que me haría llorar. Esa noche, por primera vez en 7 años, abrí el sobre del abuelo Howard. Mis manos estaban firmes hasta que rompí el sello. Dentro había 2 cosas. La primera era un documento legal, papel grueso sellado y notariado. El encabezado decía, escritura de fideicomiso revocable, fideicomiso familiar de Howard R. Afton, debajo de él en letra clara la propiedad en el 14 de Cedar Mill Road comúnmente conocida como la Casa del Lago pero estaba en fideicomiso irrevocable. El fideicomisario era un señor Calewa. El abogado personal del abuelo Howard. El único beneficiario estaba listado en la página 3, Paige Allen Afton. El segundo artículo era una sola hoja de papel cuadriculado doblada 2 veces. Su letra inclinada, deliberada, de la manera en que un hombre escribe cuando sus manos son fuertes, pero su paciencia con los bolígrafos es limitada. Paige, conozco a tu padre. Tiene buenas intenciones, pero no ve con claridad cuando se trata de tu hermana. Esta casa es tuya. Siempre ha sido tuya. No dejes que nadie te diga lo contrario. Abuelo H. Me senté en el suelo del cuarto con la espalda contra el tocador y lloré. No el tipo de llanto que te rompe en pedazos. El tipo que vuelve a poner algo en su lugar. Él lo sabía. Antes de que yo saliera alguna vez de esa cena de Navidad, antes de que conociera a Daniel, fue antes de que dejara de contestar las llamadas de mi padre, el abuelo Howard lo vio. Todo. Y no solo sintió lástima por mí, hizo algo al respecto. Daniel llegó a casa esa noche y me encontró sentada allí, papeles esparcidos sobre la colcha. Se sentó en el suelo a mi lado, puso su mano sobre mi hombro, y no dijo una palabra. A la mañana siguiente,
Llamé al señor Kalewa. Contestó al segundo tono. El fideicomiso es válido, dijo. Nunca ha sido impugnado, y el nombre de tu padre no aparece en ningún lugar de los documentos. Me vio. Siempre me vio. Llamé a la oficina de Brennan esa tarde. La recepcionista tenía el tipo de voz que te dice que ya decidió para qué estás ahí. ¿Está llamando para devolver el documento firmado, señorita Afton? Me gustaría venir, dije. Tengo algunas preguntas sobre el documento antes de firmarlo. Una pausa, un teclado haciendo clic. El señor Brennan está disponible el viernes a las 10. El viernes está bien. Colgué y volví a llamar a Kalewa. Le pedí que preparara copias certificadas de la escritura de fideicomiso, el archivo original, el sello del condado, el registro de beneficiarios, todo. Lo tendré listo para el jueves, dijo. Luego con cuidado, señorita Afton, ¿quiere que yo esté presente en la reunión? No, pero me gustaría tenerlo disponible por teléfono. Entendido. Pasé los siguientes 5 días haciendo algo que no había hecho en 2 años. Me preparé, no emocionalmente. Ya había superado eso. Me preparé de la manera en que una contadora se prepara para una auditoría. Documentos en orden, hechos en filas, nada dejado a la suposición. Leí el fideicomiso de principio a fin 3 veces. Y consulté los registros de presentación del escribano del condado en línea para confirmar la fecha de transferencia. Los comparé con los registros de sucesión del patrimonio del abuelo Howard y confirmé lo que Kalewa me había dicho. La casa del lago fue transferida al fideicomiso antes de que Howard muriera. Nunca pasó por el proceso de sucesión. Gerald nunca la heredó. Solo asumió que sí. Y nadie nunca le dijo lo contrario porque la única persona que sabía era el abuelo Howard, y el abuelo Howard tenía sus razones. Daniel me preguntó el jueves por la noche si quería que viniera. Sacudí la cabeza. Este es mío. Me besó en la frente y me entregó un termo de café para el camino. La noche antes de la reunión, Rachel llamó. Necesito contarte algo. Dijo. Tu papá ha estado llamando a todos, no solo a la familia. A todos. Está estresado, Paige. ¿Cómo? Realmente estresado por la casa. ¿Por la tienda de Meredith? Está en serios problemas. Ella sacó préstamos comerciales. Tu papá confirmó todos ellos. Me senté en el porche y dejé que eso se asentara. Los grillos estaban ruidosos. Daniel estaba adentro lavando los platos. Rachel siguió. Hace 8 meses, tu papá refinanció la hipoteca de la casa, su casa en Birwood, y puso el dinero en la boutique. Tu mamá lo firmó. Ahora la boutique está en declive, los préstamos están vencidos, y tu papá le debe al banco por su garantía personal. Creo que es alrededor de 180,000 pesos. 180,000 pesos. Mi padre, el banquero, el responsable, el hombre que me dijo que Daniel era un retroceso, había apostado su jubilación y su casa en la tienda de ropa de Meredith. Encontró un comprador para la casa del lago, dijo Rachel. 320,000, suficiente para cubrir la garantía y mantener la boutique funcionando otros 6 meses. Y lo único que se interpone entre él y esa venta es mi firma. Paige, él le dijo a todos que ibas a firmar. Dijo, Paige no tiene ningún uso para esa casa de todos modos. Miré fija la línea oscura de árboles más allá de nuestro jardín trasero. El mismo cielo se extendía sobre Cedar Mill Road. Gracias por decirme, Rachel. ¿Qué vas a hacer? Voy a esa reunión. Llegó el viernes. Puse la caja de aparejos del abuelo Howard en el asiento del pasajero, la que todavía olía a cedro y agua de lago. Metí la carpeta de documentos del fideicomiso en mi bolsa.
Luego manejé 45 minutos de regreso al pueblo que había dejado atrás. El camino era memoria muscular. No necesitaba GPS. Mis manos conocían los giros antes de que mi cerebro registrara las señales de tránsito. Luego pasé por la estación Cell donde el abuelo Howell solía comprarme malteadas de chocolate cada viernes. Pasé por la escuela secundaria donde una vez gané un concurso de ortografía y nadie de mi familia estaba en el público porque Meredith tenía un recital de danza la misma noche. Pasé por la intersección de Oak y Third, donde la camioneta del abuelo Howell solía estar al ralentí, esperándome con la ventana abajo y la radio encendida. El pueblo no había cambiado. Las mismas fachadas de ladrillo en la calle Main. El mismo mural desvanecido en el costado de la ferretería, el mismo campanario de iglesia asomándose entre los árboles como un dedo señalando hacia arriba con convicción. Reduje la velocidad en el semáforo en ELM, miré hacia abajo a la carpeta en el asiento del pasajero. Copias certificadas, sellos del condado, escritura de fideicomiso, la tarjeta de presentación de Kalewa. Pensé en la última vez que le pregunté a mi padre sobre el patrimonio del abuelo Howard. Fue en la recepción del funeral 3 días después de que bajaron el ataúd. Tenía 25 años, con los ojos enrojecidos, sosteniendo un plato de comida que no podía comer. ¿Abuelo dejó un testamento?, había preguntado. Gerald apenas había levantado la vista de su conversación. No tenía mucho. La casa del lago me corresponde a mí como pariente más cercano. Así es como funciona. Lo dijo de la manera en que decía la mayoría de las cosas, como un hombre tan acostumbrado a tener razón que había dejado de verificar. Nunca contrató a un abogado, nunca buscó en los registros del condado, nunca consideró la posibilidad de que su propio padre pudiera haber hecho un plan diferente. El semáforo se puso en verde. Pisé el acelerador. No volvía para pelear. Volvía para terminar lo que el abuelo Howard había empezado. La oficina de Brennan estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo rojo en la calle Main sobre una práctica dental. En la escalera olía a alfombra vieja y café que había estado en un calentador desde el amanecer. La recepcionista, una mujer en sus años 50 con lentes de lectura en una cadena, me miró de arriba a abajo cuando di mi nombre. Tome asiento, señorita Afton. El señor Brennan estará con usted en breve. Había algo en su tono, no grosero exactamente, más como simpatía ensayada, el tipo de voz que la gente usa cuando ya ha escuchado una versión de tu historia y decidido quién es el villano. Me senté en una silla de vinilo junto a un helecho que estaba perdiendo las ganas de vivir. Abrí mi bolsa, revisé la carpeta una vez más. Escritura de fideicomiso, copia certificada, recibo de presentación del condado, tarjeta de Kalewa con su número directo encerrado en un círculo con bolígrafo. La carta manuscrita del abuelo Howard sellada en una funda transparente, todo contabilizado. Cerré la carpeta y descansé mis manos encima. Pero mi corazón estaba firme, mi respiración era uniforme. Había pasado 2 años siendo llamada inestable por personas que no podían mantener una boutique abierta durante 18 meses. Podía manejar una sala de conferencias. El reloj del pasillo avanzó más allá de las 9:58. Un teléfono sonó en algún lugar detrás de la recepción. Escuché una puerta abrirse. Señorita Afton. La voz de Brennan era pulida. A mediados de los años 50, plateado en las sienes. El tipo de hombre que dice vamos a arreglar esto y espera que suceda. Se hizo a un lado y señaló hacia la sala de conferencias. Me puse de pie, colgué mi bolsa sobre el hombro, y entré por la puerta. Y allí, sentado al extremo lejano de la mesa con una camisa planchada y las manos entrelazadas frente a él, estaba mi padre. Gerald levantó la vista cuando entré. La misma mandíbula, la misma postura, la misma manera de sostener una habitación como si ya la hubiera medido y la encontrara aceptable. Hola,
Paige. Su voz era tranquila, suave, incluso. El registro del padre preocupado tono justo lo suficientemente bajo para sonar afectuoso, justo lo suficientemente controlado para recordarte quién manda. Me detuve 2 pasos dentro de la entrada y miré a Brennan. Me dijeron que esta era una reunión entre yo y su oficina. Brennan se ajustó la corbata. El señor Afton pidió estar presente. Pensé que podría facilitar las cosas. ¿Facilitar? Repetí la palabra de la manera en que sostendrías una prenda en la talla incorrecta. La estudié, la volví a poner en el estante. Me senté frente a mi padre, puse mi bolsa en la silla a mi lado, coloqué mi carpeta sobre la mesa, no la abrí. Gerald se inclinó hacia adelante, codo sobre la caoba, y sonrió. Siéntate, cariño. Terminemos rápido. Sé que estás ocupada. Lo estoy. Mirad, dijo, inclinando la cabeza de una manera que se suponía que parecía conciliadora. Yo sé que las cosas han sido difíciles, pero esto no se trata de nosotros. Esto se trata de la casa. Tu abuelo hubiera querido esto. Usó el nombre del abuelo Howard. Se sentó frente a mí en la sala de conferencias de un abogado, la primera vez que habíamos estado en el mismo espacio en 2 años. Y usó el nombre de la única persona que alguna vez estuvo en mi esquina para intentar sacarme de ella. Mis dedos descansaban en el borde de mi carpeta. Fue entonces cuando supe que esto nunca iba a terminar a menos que yo lo terminara. No con enojo, no con una escena, con la verdad. Sentaba en una carpeta manila sobre una mesa de conferencias, esperando ser leída. Gerald se enderezó en su silla y entró en modo de ventas. El mismo cadencia que usaba en el banco cuando explicaba los términos del préstamo a personas que no leían la letra pequeña. La casa ha estado vacía durante años, dijo. Nadie la está usando. Sí, tengo un comprador listo para cerrar a 320. El negocio de tu hermana necesita un préstamo puente, y esto resuelve el problema de manera limpia. Brennan deslizó un documento sobre la mesa. Miré hacia abajo. Escritura de renuncia de derechos en negrita en la parte superior. Una línea de firma al fondo con mi nombre escrito debajo. Lo recogí y lo leí lentamente. Cada palabra, cada cláusula. La habitación estaba en silencio excepto por mi padre golpeteando su dedo índice contra la mesa, un ritmo que probablemente no sabía que estaba haciendo. Dejé el documento. No me has preguntado cómo estoy. Gerald parpadeó. ¿Qué? En 2 años, este es el primer contacto y vino a través de un bufete de abogados. Mantuve mi voz plana, no enojada, solo clara. No llamaste, no escribiste, enviaste a un abogado. Se movió en su asiento. Y hemos estado intentando comunicarnos contigo. Mi número de teléfono no ha cambiado. Brennan aclaró su garganta. Gerald lo ignoró. Paige, no estoy aquí para revivir el pasado. Estoy aquí para manejar una propiedad. Eso es todo. Y si no firmo, el golpeteo se detuvo. La mandíbula de Gerald se tensó de la manera en que siempre lo hacía cuando alguien cuestionaba un número en su hoja de cálculo. Entonces todos esperamos más tiempo. Le cuesta más dinero a todos. No compliques esto, Paige. No compliques esto. El mismo hombre que le dijo a 15 personas que yo era mentalmente inestable. El mismo hombre que se saltó mi graduación. El mismo hombre que llamó a mi esposo un retroceso. No compliques esto. Me recosté en mi silla. Antes de hacer cualquier cosa, me gustaría entender por qué no me informaron sobre la venta antes de que un abogado me enviara una carta. La expresión de Gerald cambió. No exactamente una grieta, pero una recalibración. Se volvió hacia Brennan de la manera en que un hombre se vuelve hacia un estrado de testigos.
No hemos podido comunicarnos con ella, dijo. No a mí, al abogado. Cortó el contacto con toda la familia hace 2 años. Sin explicación. Sin explicación, repetí. Diane y yo lo hemos intentado todo. Gerald sacudió lentamente la cabeza, actuando tristeza de la manera en que actuaba todo con estructura. Ella ha estado pasando por un momento difícil. Lo estaba haciendo de nuevo. El mismo manual, las mismas instrucciones escénicas. Decirle a la habitación que estoy rota. Hacer que la habitación sienta lástima por él. Brennan escribía algo en su blog legal. No podía verlo. Su esposo, agregó Gerald, bajando la voz un poco, ha sido un poco controlador. Nos preocupa su entorno. Sentí que mi pulso subía, no de miedo, de la precisión de ello. 2 años después. Oh, y el guión no había cambiado ni una sola palabra. Lo había ensayado tantas veces que sonaba como evangelio. Brennan dejó su pluma y me miró. Podía ver la pregunta formándose detrás de sus ojos. ¿Es esto cierto? No me defendí. No corregí el registro. No enumeré las pruebas. Miré a mi padre, sostuve su mirada, y dije, ¿has terminado? Algo cambió en su rostro. La sonrisa no desapareció. Se congeló como un proyector que se traba en un fotograma. Había visto a mi padre manejar la resistencia antes. Empleados, solicitantes de préstamos, yo cuando era más joven. Nunca me había visto dejar de resistir. El teléfono de Gerald vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y levantó un dedo. 1 segundo, contestó. El altavoz no estaba activado, pero en una habitación tan silenciosa con el tipo de teléfono con altavoz barato que Gerald tenía, no lo necesitabas ya que la voz de Meredith llegó aguda y delgada. ¿Ya firmó? Papá, necesito saber para el lunes. El arrendador está amenazando con cambiar las cerraduras. Gerald cubrió el teléfono con la mano. Lo estoy manejando. Dame 1 hora. Pero Meredith ya estaba a mitad de oración. Solo dile que es por la familia. Siempre cede cuando dices eso. Las palabras cayeron en el centro de la mesa como un vaso golpeando madera dura. Gerald apartó el teléfono de su oído y terminó la llamada, con el cuello enrojecido desde hasta el cuello. Brennan miraba su blog legal. Entrelacé mis manos. Siempre cede cuando dices eso, repetí en voz baja. Palabra por palabra. Gerald puso el teléfono boca abajo. Está bajo mucha presión. No lo tomes así. No estoy tomando nada, dije. Solo estoy escuchando. Miré a Brennan. Todavía no había levantado la vista, pero el bolígrafo en su mano había dejado de moverse. Esta era la negociación para la que mi padre se había preparado. Deslizar el papel sobre la mesa, invocar el nombre del abuelo Howard, esperar a que la hija obediente firmara, y llegar a casa antes del mediodía. En cambio, estaba sentado en una habitación donde su hija menor acababa de confirmar en voz alta ante un testigo que todo era una actuación, una máquina. Empuja la palanca. Mira a Paige ceder. No cedí. Y en ese pequeño silencio después de que la voz de Meredith se desvaneció y la habitación se reinició, tomé una decisión. No iban a recibir una firma. Iban a recibir una conversación que deberían haber tenido hace 2 años. Gerald se puso de pie. La silla chirriaba contra el suelo. Paige, he sido paciente. Firma el papel. Señaló la escritura de renuncia de derechos como si fuera un libro de contabilidad que no cuadraba. Esta casa no significa nada para ti. No has estado allí en años. Tienes razón, dije. No he estado porque la última vez que visité,
Le dijiste a mi esposo que era un retroceso. Gerald agitó la mano. Eso fue una broma. No fue gracioso. 3 palabras. Las dejé ahí. Gerald presionó ambas palmas planas sobre la mesa. ¿Sabes cuál es tu problema? Guardas rencor. Tu madre tenía razón. Necesitas ayuda. Ayuda profesional. Brennan levantó una mano. Señor Afton. Mantengamos esto productivo. Gerald no lo miró. Sus ojos estaban clavados en mí. Si no firmas esto, dijo, bajando la voz al registro que usaba para rechazar solicitudes de préstamos. Tomaré acciones legales. Presentaré una moción de título quieto. Un juez te hará firmar. Me volví hacia Brennan. ¿Puede hacer eso? Brennan se movió. Hay vías legales, pero no nos adelantemos, está bien, dije. Ambos hombres se detuvieron. Está bien. Alcancé mi bolsa y saqué la carpeta sobre la mesa. La habitación se sentía como el segundo antes de que prenda una mecha. Antes de seguir adelante, dije, tengo algo que me gustaría mostrarles. Vi cómo los ojos de mi padre cayeron sobre la carpeta. No sabía lo que había dentro. Tampoco Brennan, pero algo en el ambiente cambió. De la manera en que una habitación cambia cuando la persona que se supone que está perdiendo deja de actuar como tal. Desabroché la carpeta y la abrí, y coloqué la primera página boca arriba sobre la mesa. El documento se deslizó sobre la caoba con el suave siseo de buen papel sobre madera pulida. Gerald miró hacia abajo. El encabezado en negrita era imposible de ignorar. Escritura de fideicomiso irrevocable. Fideicomiso familiar de Howard R. Afton. Esta es una escritura de fideicomiso irrevocable, dije. Presentada hace 7 años por Howard Afton ante la oficina del escribano del condado. La cabeza de Gerald se inclinó. ¿De qué estás hablando? Me nombra a mí, Paige Afton, como única beneficiaria de la propiedad de la Casa del Lago. El fideicomisario es el señor Calewa, el abogado del abuelo Howard. Empujé el documento completo, las 8 páginas, copia certificada, sello del condado al frente, hacia el centro de la mesa. Puedes leerlo. El silencio que siguió tenía peso. Presionaba contra las paredes de esa sala de conferencias como un aliento contenido. Gerald no tocó los papeles. Sus ojos se movían del documento a mi cara y de regreso como si estuviera esperando que uno de ellos explicara al otro. Brennan, sin embargo. Brennan alcanzó la escritura de fideicomiso de inmediato. Se volvió a la primera página. La leyó. Se volvió a la segunda. Leyó esa también. Luego se quitó los lentes, presionó el puente de la nariz, y dejó el documento con mucho cuidado como si pudiera detonar. Y miró a Gerald. He estado en suficientes reuniones, revisiones trimestrales, auditorías fiscales. Llamadas de cumplimiento para reconocer el momento exacto en que un profesional se da cuenta de que el terreno debajo de la conversación ha cambiado. La expresión de Brennan no cambió dramáticamente. No jadeó. No maldijo. Solo miró a mi padre de la manera en que un cirujano mira una radiografía cuando la fractura es peor de lo esperado. Y Gerald, todavía de pie, todavía inclinado sobre la mesa con ambas manos, finalmente dejó de hablar. La expresión en la cara de ese abogado, nunca la olvidaré. Pasé 2 años preguntándome si estaba loca por haberme ido. 2 años escuchando de segunda mano que mis propios padres le decían a la gente que estaba rota. Y luego me senté en una habitación y vi cómo la verdad aterrizaba sobre una mesa en blanco y negro. Si alguna vez has sido dudado por las personas que se suponía que debían creer en ti, dale a ese botón de me gusta. Este es para ti. Brennan dejó el documento y miró a Gerald.
De la manera en que un hombre mira a un cliente que acaba de hacer su trabajo significativamente más difícil. Señor Afton, dijo, y la formalidad en su voz era nueva. ¿Sabía usted que su padre estableció un fideicomiso irrevocable para esta propiedad? La boca de Gerald se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Eso no puede ser correcto. La casa era parte de su patrimonio. Me llegó a través del proceso de sucesión. Brennan tomó la escritura de fideicomiso nuevamente, se volvió a la página de presentación, y leyó la fecha. Luego miró de nuevo a Gerald. De acuerdo con este documento, la propiedad fue transferida al fideicomiso 3 años antes de que su padre falleciera. Pero si esto es correcto, y el sello de presentación del condado sugiere que lo es, la Casa del Lago no habría pasado por el proceso de sucesión. Habría sido excluida del patrimonio por completo. Gerald se quedó mirando. Eso es imposible. La oficina del escribano del condado tendría el original en archivo, continuó Brennan, hablando ahora con la calma deliberada de un hombre que mide cada palabra para determinar responsabilidades. Le recomendaría verificar, pero esta copia parece estar correctamente ejecutada y notariada. Gerald se volvió hacia mí. Su rostro había adquirido el color del yeso viejo. ¿Dónde conseguiste esto? Del abuelo Howard. Nunca la voz de Gerald se quebró a lo largo de la costura. No iría a mis espaldas así. Mantuve su mirada. No fue a tus espaldas. Protegió a su nieta. Hice una pausa. Hay una diferencia. La sala de conferencias era el lugar más silencioso de Tennessee. El reloj en la pared hacía tic-tac. En algún lugar afuera, un camión redujo la marcha en la calle Main. Gerald lentamente volvió a sentarse. Sus manos, que habían estado señalando y ordenando y golpeteando toda la mañana, yacían planas sobre la mesa. Estaban temblando. Brennan aflojó su corbata medio centímetro y se volvió hacia mí. Señorita Afton, ¿tiene información de contacto para el fideicomisario? Le entregué la tarjeta de Kalewa. Brennan marcó el número en el altavoz de la sala de conferencias. Sonó 2 veces. La voz de Kalewa llegó, mesurada, sin prisa, la voz de un hombre que había estado esperando esta llamada durante 7 años. Brennan se identificó y formuló la pregunta directamente. Señor Kalewa, ¿puede confirmar la existencia y validez de un fideicomiso irrevocable establecido por Howard Afton con respecto a la propiedad en el 14 de Cedar Mill Road? Puedo. Yo mismo lo redacté y el fideicomiso fue ejecutado y presentado ante el condado hace 7 años. Howard Afton lo financió con la propiedad de la Casa del Lago durante su vida. Paige Afton es la única beneficiaria nombrada. La propiedad nunca ha sido parte del patrimonio de Howard Afton y no pasó por el proceso de sucesión. Brennan escribía rápidamente. Gerald estaba inmóvil. ¿El fideicomiso está actualmente activo y sin impugnaciones?, preguntó Brennan. Activo y sin impugnaciones. Yo sirvo como fideicomisario. Brennan le agradeció y terminó la llamada. Luego se volvió hacia Gerald con la postura cuidadosa de un hombre que entrega noticias que no quería entregar. Señor Afton, voy a tener que pausar este procedimiento. La escritura de renuncia de derechos que preparé no es aplicable. La señorita Afton no tiene ningún derecho que ceder porque la propiedad nunca estuvo en el patrimonio de su padre para empezar. Gerald sacudió la cabeza. Esa es la casa de mi familia. Yo crecí allí. Lo entiendo, pero legalmente, a partir de hace 7 años, le pertenece al fideicomiso, y la única beneficiaria es su hija. Brennan hizo una pausa, su voz bajó ligeramente. Señor Afton, también debo mencionar que si usted le ha declarado al comprador que tiene título limpio sobre esta propiedad, eso podría crear un problema legal separado. Gerald se echó hacia atrás de la mesa.
Las patas de la silla tropezaron contra el suelo. Tú planeaste esto. Su voz estaba tensa, suspendida entre la acusación y algo más cercano al miedo. Has estado guardando esto por 7 años, esperando. No planeé nada. Mi voz no se elevó. Ni siquiera abrí ese sobre hasta que tu abogado me envió una carta. Tú me trajiste aquí, papá. La palabra golpeó la habitación de manera extraña. Papá. No lo había llamado así en 2 años, y aterrizó más pesado de lo que esperaba para los dos. Gerald presionó los talones de sus manos contra sus ojos. Cuando los apartó, vi algo para lo que no estaba preparada. Se veía viejo, no solo cansado, disminuido, como si alguien hubiera tirado de un hilo, y todo el patrón se estuviera deshaciendo. Paige, no entiendes, dijo. Su voz se quebró en el centro. Si no puedo vender esa casa, tu hermana, el negocio, confirmé todo. Tu madre y yo refinanciamos la casa. Podríamos perderla. Nuestra casa. Escuché la desesperación. Lo hice. Y una parte de mí, la parte que pasó 18 años intentando ganarse su atención, quería extenderse sobre la mesa. Pero me quedé donde estaba. Confirmaste el préstamo comercial de Meredith, dije. Refinanciaste tu hipoteca por su tienda. Pusiste todo en juego por ella. Y en todo ese tiempo, nunca una vez, ni una sola vez, llamaste para preguntarme cómo estaba. La boca de Gerald se abrió, pero no salió nada. Y ahora quieres que entregue lo único que el abuelo Howard me dejó para que pueda solucionar un problema que yo no participé en crear. Él hubiera querido que fuéramos una familia. Él hubiera querido que fueras un padre para las 2 hijas. La habitación contuvo el aliento. Brennan recogió su bloc legal y se puso de pie. Tenía la postura de un hombre que intenta salir de una habitación sin tropezar con nada. Creo que es mejor que suspendamos, dijo. Señor Afton, le recomendaría consultar con un abogado de litigios de fideicomiso sobre sus opciones. Señorita Afton, es libre de irse. Me puse de pie, recogí los documentos del fideicomiso, y los volví a colocar en mi carpeta. La escritura de renuncia de derechos seguía en el centro de la mesa, sin firmar, como un cheque que rebotó. Gerald no se movió, y se sentó con las manos planas sobre la mesa, mirando fijo la veta de la madera como si la respuesta pudiera estar en algún lugar de la caoba. Paige, me detuve en la puerta. Por favor, una palabra, despojada de postura, despojada de estrategia, solo un hombre en una sala de conferencias que se había quedado sin movimientos. Lo miré y por un segundo, solo un segundo, vi la versión de él de antes. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta en Cedar Mill Road, que me dejaba dirigir el bote aunque yo siempre me iba demasiado a la izquierda. Quien una vez cuando yo tenía 7 años me cargó 1/4 de milla bajo la lluvia porque había perdido mi zapato en el barro y no quería que caminara descalza. Ese hombre existió. Solo quedó enterrado en algún lugar debajo de las hojas de cálculo y el favoritismo y el miedo a que Meredith fracasara. Ya sabes mi número, dije. No ha cambiado. Caminé por el vestíbulo, pasé junto a la recepcionista, bajé la escalera que olía a alfombra vieja, salí por la puerta principal. Me senté en mi carro durante 5 minutos, motor apagado, manos en el volante. No me sentí victoriosa. Me sentí cansada. El tipo de cansancio que 2 años de silencio no arreglan. Pero la reunión no fue el final. Gerald no condujo a casa. Condujo hasta la casa del lago y trajo a Diane y Meredith con él. Rachel me llamó esa tarde. Su voz tenía el tono cuidadoso de alguien que intenta no alarmarte mientras entrega noticias alarmantes. Tu papá fue a la casa del lago después de la reunión. Tu mamá y Meredith están con él. Están adentro. Estaba de pie en la encimera de la cocina,
todavía con la blusa que había usado para la oficina de Brennan. Daniel levantó la vista desde la estufa. No pueden venderla, dije. No pueden transferirla. Legalmente, no hay nada que puedan hacer. Lo sé, pero tu papá le dijo a tu mamá que es su hogar familiar y que ningún papel cambia eso. Puse el teléfono en la encimera y miré fija el techo. Daniel apagó el quemador. ¿Qué quieres hacer? Kalewa. Kalewa contestó al primer tono esta vez. Expliqué la situación. Escuchó sin interrumpir, un rasgo que empezaba a apreciar profundamente. No pueden hacer nada con la propiedad, dijo. No pueden venderla, arrendarla, ni grabarla. Si se niegan a irse, enviaré una carta de demanda formal. Si aún así se niegan, presentamos una denuncia por allanamiento. Cerré los ojos. No quiero que arresten a mi padre en la casa del lago. Entonces esperemos que tome una decisión más inteligente. Le agradecí y colgué. Daniel me miraba desde el otro lado de la cocina con la expresión que tiene cuando ya ha descifrado el diagrama del cableado, pero está esperando a que le pidas que lo dibuje. Se irán, dijo. ¿Crees que tu padre es un banquero? En algún momento, los números van a vencer al orgullo. Quería creerle. Quería creer que Gerald Afton, un hombre que una vez se negó a admitir que había sobrecocido un filete durante 45 minutos, vería razones. No lo hizo. No de inmediato. El sábado por la mañana, Rachel me envió una captura de pantalla. Meredith había publicado una foto en Facebook, el porche de la casa del lago, Diane sosteniendo una taza de café, Gerald detrás de ella con los brazos cruzados, mirando el agua. Leyenda: tiempo en familia en la casa del lago del abuelo. Algunas cosas valen la pena defender. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. Ahora, Meredith estaba sentada en la silla del abuelo Howard. El Adirondack verde que él mismo construyó el verano que yo cumplí 10 años. Yo lijé los apoyabrazos. Él me dejó pintar la primera capa, dijo que yo tenía una mano más firme que la suya. Esa silla fue el último lugar donde se sentó antes de que sus piernas se pusieran demasiado rígidas para bajar hasta el muelle. Y Meredith posaba en ella como si fuera un accesorio. Los comentarios llegaron. Algunos parientes. Qué bueno que estén todos juntos. Un vecino. Esa casa guarda tantos recuerdos. Nadie me mencionó. Nadie preguntó dónde estaba yo. Un primo, Eric, con quien no había hablado en un año, escribió: Gerald tiene todo el derecho. Es la casa de su padre. Puse mi teléfono boca abajo en la mesita de noche. Daniel me trajo café sin que se lo pidiera. Kalewa, dije. Para el domingo por la tarde, una carta certificada estaba en camino. Ted Kalewa también envió una copia por correo electrónico para mayor inmediatez. La carta decía: actualmente está ocupando una propiedad en fideicomiso irrevocable. Esto constituye uso no autorizado de propiedad en fideicomiso. Por la presente se le solicita desocupar las instalaciones en un plazo de 72 horas. Gerald ya no estaba tratando con una hija. Estaba tratando con una entidad legal, una presentación ante el condado, y un fideicomisario que no se preocupaba por las cenas de Navidad. Meredith eliminó la publicación de Facebook el domingo por la noche. El reloj de 72 horas comenzó a correr. Lunes por la mañana, 41 horas restantes en el reloj. Mi teléfono sonó a las 6:47 de la mañana. El tipo de madrugada que significa que alguien necesita fianza o cree que la urgencia es un arma. Era Diane. Casi no contesté, pero lo hice. Porque incluso después de todo, hay un músculo en tu pecho que se contrae cuando tu madre llama. Así que 2 años de silencio no lo atrofian por completo. Paige, su voz estaba en carne viva.
Había estado llorando o quería que yo creyera que lo había hecho, con mi madre. Nunca podías estar del todo segura. Por favor. Tu padre no puede dormir. Meredith lo va a perder todo. Esto está destruyendo a nuestra familia. Me senté en el borde de la cama. Daniel ya estaba despierto a mi lado, con los ojos abiertos. Silencioso. Esto no empezó con un documento de fideicomiso. Mamá, sé que no fuimos perfectos, pero ¿es esto realmente lo que quieres? ¿Quedarte con la casa para castigarnos? No me estoy quedando con nada. Ya era mía. Una respiración al otro lado, aguda, ofendida. Y no los estoy castigando. Estoy protegiendo lo que el abuelo Howard quería. Tu abuelo no querría esto. Su voz se endureció. Él querría que estuviéramos juntos. Tengo una carta de él que dice lo contrario. Silencio, uno largo, el tipo donde puedes escuchar a alguien reorganizando toda su comprensión de una situación. Has cambiado, dijo finalmente. No era un cumplido. Eso espero. La llamada terminó sin una despedida. Diane colgó de la manera en que siempre salía de una conversación que no podía controlar, abruptamente, para poder decirle a la gente después que la otra persona estaba siendo difícil. Puse el teléfono. Daniel me miró. ¿Estás bien? Asentí. Ella dijo, has cambiado. Casi sonrió. Ya era hora de que alguien lo notara. Se fueron el lunes por la tarde. 53 horas, justo por debajo del límite. Rachel me dijo después que Brennan había llamado a Gerald una última vez. Si no desocupan, se enfrentan a una denuncia por allanamiento, y dada la documentación del fideicomiso, no ganarán. Gerald empacó el carro. Diane recogió los platos que había traído de casa. Meredith sacó una bolsa de víveres que había metido en el refrigerador, como si se estuviera mudando para quedarse. Se alejaron de la casa del lago de la misma manera en que se alejaron de mi vida, sin avisarme, sin mirar atrás, y sin considerar ni una sola vez que la casa nunca había sido suya para reclamarla. No fui de inmediato. Esperé una semana completa. Cuando finalmente conduje hasta Cedar Mill Road, era un jueves por la tarde. El cielo estaba plano y gris, el tipo de cielo de primavera de Tennessee que no puede decidir entre la lluvia y la rendición. La puerta principal estaba sin llave. Adentro, el lugar olía a polvo y pino viejo. La cocina estaba limpia. Diane había limpiado las encimeras antes de irse. Los cojines del sofá estaban derechos. Los pisos barridos. Sobre la mesa de la cocina, Gerald había dejado una sola llave y un trozo de papel rayado rasgado. Su letra se veía más pequeña de lo que recordaba. Esto nunca fue por el dinero. Papá. Lo leí, lo doblé, lo puse en el bolsillo de mi abrigo. No supe si era verdad. No supe si él lo creía. No supe si importaba. Caminé hasta el muelle. Las tablas crujían bajo mi peso. La silla del abuelo Howard estaba donde siempre había estado, frente al agua, frente a la línea de árboles, frente a todo y a nada. Me senté en ella. El lago estaba tranquilo. Una garza cruzó la cala baja y sin prisa. Y por primera vez en 2 años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Los números alcanzaron a Gerald de la manera en que los números siempre lo hacen, silenciosamente y luego todos a la vez. Sin la venta de la casa del lago, el salvavidas de 320,000 pesos se evaporó. El comprador se fue. La boutique de Meredith no pudo cubrir el alquiler del siguiente trimestre. Para junio ya había cerrado las puertas definitivamente. Vendió el inventario a 40 centavos por dólar a un liquidador de Chattanooga. La garantía personal de Gerald venció. Vendió su camioneta,
la F-150 que había manejado desde que yo estaba en la preparatoria, y retiró de su 401k anticipadamente, pagando la penalización. Entre los dos, reunió alrededor de 140,000, suficiente para saldar la garantía, no suficiente para deshacer el daño. La jubilación, que Gerald había planeado a los 62, se postergó a los 67, quizás más tarde. La hipoteca que había refinanciado todavía colgaba sobre la casa de Birchwood como un sistema meteorológico permanente. En un pueblo de ese tamaño, la historia viajó, no a través de columnas de chismes, sino a través de entradas de garaje y estacionamientos de iglesias y el pasillo de alimentos congelados en el Kroger. La gente empezó a hacer preguntas que Gerald no podía desviar con un apretón de manos firme. ¿Por qué no sabía del fideicomiso de su propio padre? ¿Howard realmente excluyó a Gerald? ¿Y esa hija, la que dijeron que era inestable? Tenía los documentos todo el tiempo. Gerald dejó de ir a los desayunos del Club Rotario. Dejó de quedarse en el banco después de horas. Llegaba y se iba por la entrada lateral y almorzaba en su escritorio. Rachel me contó todo esto en partes. No para alardear y no porque yo lo preguntara. Me lo contó porque creyó que merecía saber cómo estaba terminando la historia de la que me habían exiliado. Escuché. No celebré. No llamé a Gerald para decirle te lo dije. No hay satisfacción en ver a tu padre encogerse. Solo está la verdad y el silencio que la sigue. Meredith tomó un trabajo como asistente de gerente en una tienda de muebles en el pueblo de al lado. No era un mal trabajo, trabajo honesto, horarios estables. Pero una larga caída desde dueña de boutique, el título que había bordado en sus tarjetas de presentación y fijado a cada conversación durante 2 años. No publicó sobre eso en Facebook. Diane se apartó de todo. Dejó de asistir al grupo de estudio bíblico de mujeres que había dirigido durante una década. Dejó de organizar el potluck de la cosecha. Dejó de aparecer en el brunch dominical en el Café Millstone donde había presidido cada fin de semana durante todo el tiempo que podía recordar. Rachel me dijo por qué. La gente sigue preguntando por ti. ¿Cómo está Paige? ¿Has sabido algo de Paige? Tu mamá ya no sabe qué decir. La narrativa que había construido, la pobre Diane, abandonada por su hija inestable, sufriendo en silencio, había desarrollado grietas. Los documentos del fideicomiso eran de registro público. La cronología no mentía. Y en un pueblo pequeño, cuando los hechos empiezan a superar a la ficción, si el narrador pierde a la audiencia. No me sentí triunfante por nada de eso. No quería que mi madre quedara en vergüenza. Solo quería que dejara de reescribir mi vida para otros. Luego, 3 semanas después de que la boutique cerrara, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no había visto en 2 años. Meredith. Sé que probablemente no quieres saber de mí, pero lo siento por lo que dije por teléfono ese día. Lo leí sentada en el muelle de la casa del lago, con los pies colgando sobre el agua. No respondí de inmediato, pero no lo borré. Una semana después, Rachel mencionó algo más. Tu papá preguntó por ti. Quería saber si estabas bien. No me pidió que te lo dijera. Solo preguntó. Dejé que eso se asentara. La familia extendida regresó en partes. No todos ellos. No todos a la vez, pero suficientes. La tía Linda llamó primero. Y ella fue la que había mirado al suelo durante esa cena de Navidad. La que escuchó a Diane llamarme inestable y no dijo nada. Debería haber hablado esa noche, dijo. Su voz tenía el peso de alguien que había cargado una oración que no podía soltar. Vi lo que estaba pasando y no dije una palabra. Lo siento, Paige. Le agradecí. Lo dije en serio.
No fingí que borraba nada y ella no me lo pidió. 2 primos enviaron mensajes de texto en la misma semana. Uno de ellos, Marcus, escribió: siempre sentí que algo estaba mal. Solo no sabía qué era. Entendí eso. Yo viví dentro de eso y no pude nombrarlo durante años. ¿Cómo podía esperar que la gente desde afuera lo viera claramente? No todos regresaron. El tío B todavía creía en la versión de Gerald. El primo Eric, el que había comentado en la publicación de Facebook de Meredith, nunca se comunicó. Algunos parientes quedaron completamente en silencio. No hostiles, solo ausentes. De la manera en que la gente se pone cuando una historia se vuelve demasiado complicada para caber en un bando. No perseguí a nadie. No publiqué una refutación. No envié un correo electrónico a toda la familia con recibos y marcas de tiempo y un asunto que dijera, para que quede constancia. Solo seguí viviendo. Contadora senior, Casa del Lago los fines de semana, Daniel recableando las luces del porche. Café en el muelle por las mañanas. Las personas que necesitaban saber la verdad la encontraron. Las personas que no la querían se mantuvieron cómodas en la versión que ya tenían. Hice las paces con ambas. No todos lo entenderán. Y dejé de necesitar que lo hicieran. Daniel y yo empezamos a arreglar la Casa del Lago en mayo. No era una renovación, más bien una conversación con el edificio, escuchando lo que necesitaba, una capa fresca de tinte en el muelle. Nuevas mallas en el porche, el grifo del baño que había goteado desde que yo tenía 12 años. Por fin consiguió un cartucho nuevo. Daniel se encargó del eléctrico, reemplazó el antiguo panel de interruptores, pasó cable nuevo a la cocina, instaló una luz de porche que realmente se encendía cuando movías el interruptor. Es lo que hago, dijo, sonriendo, cubierto de polvo del ático. Encontré las herramientas de carpintería del abuelo Howard en el garaje, colgadas en un tablero de clavijas que él mismo había construido. Cada una en su lugar. Cinceles alineados por tamaño, cepillos de mano aceitados y envueltos. Una casita para pájaros a medio terminar sobre el banco de trabajo como si se hubiera alejado un momento para almorzar y simplemente nunca hubiera regresado. En una caja debajo del banco de trabajo, encontré fotografías. Yo a los 6 años de pie en el muelle con una lobina que era casi tan larga como mi brazo. El abuelo Howard detrás de mí, ambas manos levantadas, riéndose, con el sombrero echado hacia atrás y la camisa de franela enrollada hasta los codos. Sostuve la foto durante mucho tiempo. No me dejó una casa. Me dejó prueba de que importaba. Que alguien en mi familia me vio claramente. No como la fuerte. No como la de bajo mantenimiento. No como la que no necesitaba nada, sino como Paige, su nieta, que valía la pena proteger. Encuadré la foto y la colgué en la pared de la cocina justo encima de la ventana por donde la luz de la tarde entra cálida y dorada. Cada vez que la miro, escucho su voz por teléfono el día que me gradué. Ya me encargué de eso. Paige, así fue. Un mes después de la reunión en la oficina de Brennan, me senté en la mesa de la cocina de la Casa del Lago y escribí una carta a mano. No a través de un bufete de abogados, no a través de Rachel, solo yo y un bolígrafo y una hoja de papel. La escribí para Gerald y Diane. No escribo para castigarlos. Escribo para ser clara. La Casa del Lago permanece en el fideicomiso. Esa fue la decisión del abuelo Howard. Y tengo la intención de honrarla. No la venderé y no la firmaré. Si hay una versión de nuestra relación que se pueda reconstruir, no empieza con papeleo. Empieza con honestidad. Empieza con que me vean. No como la fuerte, no como la que puede manejarlo, no como la que no necesita nada, sino como su hija. Mi puerta está abierta, pero solo si caminan por ella como mis padres,
No como personas que necesitan algo de mí. Dirigí el sobre, le puse el sello, y lo deposité en el buzón al final de Cedar Mill Road. No esperé una respuesta. No revisé el buzón cada mañana esperando una. Había dicho lo que necesitaba decir, y el resto dependía de ellos. Daniel leyó la carta antes de que la sellara, pero no sugirió ni un solo cambio. Solo asintió y dijo, «Eso eres tú». Solía pensar que los límites eran muros, cosas que construyes cuando estás enojada para mantener a la gente fuera. Ya no pienso eso. Los límites son puertas. Tú eliges quién entra. Tú eliges los términos. Y si alguien está del otro lado y llama con manos limpias y una voz honesta, la abres, pero no la dejas entreabierta para personas que solo aparecen cuando necesitan la llave. Es un viernes por la tarde cuando finalmente entiendo lo que quiso decir el abuelo Howard. Estoy sentada en el muelle en su silla Adirondack verde. La que lijé cuando tenía 10 años. La que pinté con la primera capa. La que Meredith usó de pose para una foto que luego borró. La madera está cálida por el sol. El agua está plano, en algún lugar al otro lado de la cala. Un pez rompe la superficie y el rizo se extiende en círculos lentos y pacientes. Daniel está adentro preparando café. Puedo escuchar la tetera a través de la ventana abierta y el suave zumbido de la luz del porche que instaló el fin de semana pasado. La brisa trae cedro y hierba cortada y algo dulce de la madreselva del vecino. Tengo la caña de pescar del abuelo Howard en las manos, la vieja con el agarre de corcho que él mismo envolvió y el carrete que hace clic cuando lanzas. No he pescado nada en toda la tarde y no me importa. A veces le hablo, no en voz alta, solo en mi cabeza. De la manera en que lo haces con personas que salieron de la habitación pero nunca se fueron realmente. Oye, abuelo. Encontré tu sobre. Encontré el fideicomiso. Encontré la carta. Una pausa. El viento responde. Gracias. Miro mis manos. Ahora están ásperas. De lijar, de pintar, de vivir. No son las manos de alguien a quien trataron con delicadeza. Son las manos de alguien que construyó lo que tiene una tabla a la vez. Mi nombre es Kay Jaften. Tengo 32 años. Hace 2 años, el abogado de mis padres me envió un documento. Ese documento no me dio nada que yo no tuviera ya. Solo me recordó que alguien ya había decidido que valía la pena protegerme, y eso fue suficiente. Si llegaste hasta aquí, gracias. Lo digo en serio. Esta historia no es sobre venganza. Es sobre saber que mereces ser vista incluso cuando las personas más cercanas a ti se niegan a mirar. Entonces, aquí está mi pregunta. Si pudieras escribir una carta a alguien que te subestimó, ¿qué diría? Déjala en los comentarios. Leo cada una. Y si quieres más historias como esta, dejé algunas en la descripción que creo que te van a encantar. Dale suscribir para no perdértelas. Nos vemos en la siguiente.